صلوات الله و سلامه علیه و آزمایش را با نام مبارک. Esos misiles que usted vio ahí, esos misiles que vio usted ahí al principio, misiles balísticos de precisión, de todos tamaños, colores y poderes, no se tocan. A ver si escuchó usted bien, no se tocan. Y esto dice Irán, que Joe Biden debe parar bien la oreja, abrirla bien y escucharlo lentamente. Los misiles de Irán no se tocan. Se pone caliente el 2021, todavía no es año nuevo y ya comienzan a sonar los tambores. El acuerdo nuclear es el gran desafío, ¿sí?, para el que ocupe la Casa Blanca después de que Donald Trump lo abandonara. ¿Qué se viene? Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona que ha vivido guerra, sangre y bombas, detrás de la razón. Desde el unilateralismo hacia el multilateralismo, es la promesa de Joe Biden en cuanto a sus políticas exteriores. President-elect of the United States of America, Joe Biden. En cuanto a Irán, tendrá una mirada de 180 grados de la que tuvo Donald Trump. Regresar al acuerdo nuclear, levantar las sanciones, pero ¿lo hará sin condiciones como exige Irán? En septiembre dijo que encantado de regresar al pacto nuclear si Irán primero deja de enriquecer uranio a límites prohibidos y regresa al cumplimiento estricto del acuerdo. Hace unos días el New York Times extendió la apuesta. Si Irán obtiene una bomba nuclear, ejercerá enorme presión sobre los saudíes, Turquía, Egipto y otros para que obtengan armas nucleares ellos mismos. Y lo último que necesitamos en esa parte del mundo es una acumulación de capacidad nuclear. En consulta con nuestros aliados y socios, vamos a participar en negociaciones y acuerdos de seguimiento para endurecer y alargar las limitaciones nucleares de Irán, así como abordar el programa de misiles. Joe Biden en New York Times. Los otros firmantes del pacto, como China y Rusia, no se meten, solo exigen un reingreso de Washington sin condiciones. China espera que Estados Unidos regrese al acuerdo incondicionalmente y tan pronto como sea posible, reanude el cumplimiento de sus obligaciones y levante las sanciones relevantes. Zhao Lijian, portavoz de Exteriores de China. Sin embargo, Europa tiene otra visión, sobre todo Alemania, que quiere revisar el acuerdo para que tenga un freno también el programa de misiles de Irán. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán desestima a todos. Los misiles son innegociables, asegura. یعنی افراد دولت آقای بایدن میدونند که این موضوعاتی که در برجام نیست به دلیل غفلت نیست که در برجام نیامده، به دلیل تصمیمه. یعنی اینکه ما بحث کردیم در مورد موشک. Zarif afirmó que el nuevo mandatario estadounidense tiene la oportunidad y la obligación de cumplir con los compromisos que el saliente Donald Trump incumplió. ما آمادگی داریم که آمریکا به برجام برگرده. آمریکا باید اجرا بکنه تعهداتش رو و امتیاز بازگشت به برجام رو هم به دست بیاره. من بدبین نیستم نسبت به آینده. چرا بدبین نیستم؟ نه به خاطر اعتماد به آمریکایی‌ها، به خاطر شکست سیاست آمریکا. یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده. Si bien dijo que Trump fue derrotado, por primera vez reconoce que Irán no es el ganador, ya que la presión está en el pueblo.
Por eso urgió también a Biden a sopesar la idea de que si hay voluntad política, el acuerdo nuclear tendría la alternativa de ganar-ganar. Muchísimas gracias. El investigador de hoy es Abedin Tagabi, el periodista en jefe, Ali Hosseini, y el coordinador internacional, Youssef Mosafari. Y también muchísimas gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón, que somos muchos. Hoy tenemos par de ases, y a usted también, gracias a usted. Par de ases, par de franciscos. No puede haber una explicación de una guerra si no se le sigue el rastro económico. Él olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, pues no hay ni robos, ni bombas, ni políticos. Gracias por estar aquí, Francisco Javier Martínez. En carne propia ha vivido y ha visto la telaraña de la ONU, las coordenadas del mapa donde se negocia y se reparte. Ellos dicen justicia y protección, pero en los pueblos reclaman injusticia. Bueno, gracias Francisco Coloane por estar aquí. Buenas noches. Comienzo contigo, Francisco Javier, para no confundirnos entre Francisco Coloane y Francisco Javier, pues te digo Javier. A ver, Javier, ¿qué viene? ¿Tormenta o tranquilidad? Irán dice, los misiles no se tocan, no los vamos a negociar y además es Estados Unidos quien tiene que regresar primero al acuerdo nuclear. Biden contesta, bueno, pues sí regreso y con mucho gusto, pero primero Irán, tengo que ver si deja de enriquecer uranio a niveles prohibidos. Te pregunto, ¿qué se viene, tormenta o tranquilidad, por favor? Buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Roberto, buenas tardes, audiencia y todo el equipo de Hispan TV. Tremendo, tremendo y tremendo, lo digo 3 veces, error de la Asamblea Consultiva Islámica o Majlis, que en estos momentos en que la diplomacia es lo más importante, ha puesto trabas en las propias ruedas en los esfuerzos maravillosos de la diplomacia iraní, que ha ido logrando triunfos tras triunfos en todos estos años. ¿A qué me refiero? Que 251 legisladores de los 290 saquen ahora a la luz un proyecto de ley para poner fin a las inspecciones de la ONU, para incrementar el enriquecimiento de uranio a un 20%, por supuesto, por debajo de una capacidad nuclear, y que además pongan 3 nuevas centrifugadoras nuevas en Natanz y Fordo. Todo esto, y al final esas soflamas que no conducen a nada, es bla bla bla, de decir muerte a América, muerte a Israel, todo eso es perjudicial para los esfuerzos diplomáticos de la maravillosa diplomacia de Zarif y del gobierno de Rouhani. ¿Por qué digo esto? Porque es obviar o no querer ver la realidad de lo que se está fraguando en el entorno, y lo saco porque no lo habéis dicho en la entradilla perfecta que siempre hacéis. Primero, 2 actores, Turquía e Israel. Turquía, que ya tiene sanciones de los Estados Unidos, se enfrenta ahora a sanciones de la Unión Europea. Me ha llegado, y tengo el conocimiento cierto, de conversaciones privadas secretas desde el 30 de noviembre del jefe de la diplomacia turca, Hakan Fidan, con Israel para normalizar relaciones, para intercambio de embajadores. Espero que el embajador tengan al menos la decencia de ponerlo, porque lo pondrán en Tel Aviv y no en Jerusalén. Y todo esto dorando la píldora a Netanyahu, en este caso Erdogan. Y segunda bomba que quiero también comentar, Israel. Y otra vez Israel y sus tejemanejes, el gobierno de Netanyahu, que está muy acorralado y que ha recibido ya tirones de oreja de tantas veces, y esta última de Naciones Unidas, con estas medidas del Parlamento iraní es como darle razón, porque además, como dice Miki Aharonson y George Mihail, entre la Liga Árabe se está logrando por parte de Israel tener apoyos, no solo para mayor reconocimiento de Israel, sino además de intentar acercar, y digo bien, a Siria y a el gobierno de Assad con ayudas de Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Es decir, después de tantas bombas caídas, tantos gastos militares realizados, ahora la reconstrucción, parece que la diplomacia en la sombra de los hacedores de Netanyahu
van a lograr, y tú, como Parlamento, pones una traba en las ruedas de la diplomacia. Pues me parece que es tremendo error, porque, y termino, cuando los cartagineses iban ganando en batallas como Tesino, Trebia, Trasímeno, Cannas, iban ganando como Sarif, y la diplomacia iraní iba ganando, pero llegó Metauro, la batalla de Metauro, que fue un primer aviso, y luego, por no querer ver, la batalla de Zama. Diplomacia es a veces más importante que soflamas vacías de muerte a o de batallitas que no conducen a nada. Gracias, Francisco. A ver, bueno, gracias, Javier. Ahora sí, Francisco. El canciller Zarif dice que Donald Trump fue derrotado y que Biden debería aprender de la lección. Yo te pregunto, ¿la aprenderá Biden cuando él fue parte del acuerdo de Obama? Esa es como para empezar, pero te voy a hacer las preguntas fuertes. A ver, el canciller Zarif dijo, nosotros dejamos de enriquecer uranio a los niveles prohibidos por el acuerdo, regresamos con muchísimo gusto a nuestros compromisos nucleares, solo si Estados Unidos regresa al acuerdo primero y además sin ninguna condición porque le asiste la ley y el derecho internacional. La gran pregunta es, Francisco, ¿tú crees que acepte Biden regresar primero? La segunda pregunta es, ¿tú crees que acepte Irán regresar primero? Tercera pregunta, si ninguna de las posiciones cede, ¿qué va a pasar entonces? Hola, ¿qué tal Javier, Francisco y audiencia y Roberto por tenerme de nuevo en el programa? Mira, yo voy a partir con lo que dijo mi contertulio, Francisco Javier. Yo pienso que lo de la Asamblea de Irán es importante. No voy a opinar ni evaluar lo que él ha dicho, si es bueno o malo. Lo que sí noto es que Irán tiene que tener un resguardo. ¿Cuál es el resguardo? El resguardo es tener esa capacidad de respuesta y tener una actitud, ¿no es cierto?, de potencia regional importante, que en Occidente no se le ha querido reconocer en forma pública y abierta. En segundo lugar, Irán tiene que, dentro del marco de la diplomacia, tiene que optar a todas sus posibilidades. No puede solamente tener una diplomacia como la que se expresa hoy día a través del canciller Zarif o la del presidente Rouhani. Tiene que tener siempre una estrategia militar que la haga pública o no, y que eso sea un error o no, esa es otra discusión. Pero tiene que tenerlo. No hay diplomacia sin una estrategia militar, particularmente en una zona tan conflictiva, con la historia de Irán, de Israel y todos los componentes del Medio Oriente. No puede haber una estrategia diplomática sin tener una estrategia militar clara de fondo y de base. Entonces, esas dos posturas están ahí abiertas. Lo interesante de Irán es que juega con cartas abiertas. Eso es lo que hay que elogiar respecto a Irán. ¿Por qué? Porque ellos juegan la variable de la autonomía, y autonomía de todas las potencias. Y hay otro tema que yo quiero señalar con mucho énfasis. La cultura colonial está presente siempre en la Alianza Transatlántica, no se ha abandonado. Entonces, el regreso al pacto nuclear, al acuerdo, al JCPOA, es un acuerdo siempre bajo las condiciones de una cultura colonial de dominio hegemónico de las colonias. Y la Alianza Transatlántica, la Comunidad Europea, Estados Unidos, Australia, que son componentes de esa alianza, Japón mismo, funcionan, ¿no es cierto?, en torno a Irán con ese espectro de la cultura colonialista, la cultura de continuar siendo un foco o un poder hegemónico en el mediano y en el largo plazo. Irán les disturba. ¿Qué es lo que les disturba de Irán? Su cultura. Aquí hay una determinante cultural importante. Irán no es Siria, Irán no es Turquía, no es Pakistán, no es Afganistán. Irán es Irán. Y esto no lo digo con demagogia porque estoy hablando en un programa manejado y producido por la televisión iraní. Esto es una experiencia mía personal trabajando en esas zonas, con esos países. E Irán, digamos, lo que tiene que hacer definitivamente Biden, ¿no es cierto?, con curiosidad intelectual, con apertura intelectual. Si tiene una vicepresidenta como Kamala Harris, que fue vendida, entre comillas, ¿no es cierto?, promocionada como un factor multicultural de apertura, ¿no es cierto?, a una serie de variables que van más allá del poder bélico, del poder económico, sino que también de la condición cultural. Bueno, adoramos a la condición cultural.
en concreto. Ahora, respecto a Israel, y voy a ser bien específico en esto, Irán tiene todo el derecho a tener una bomba atómica si la tiene Israel. Hoy día Irán es, ¿no es cierto?, sobrevive bajo la amenaza de 5 potencias, porque Israel es una potencia nuclear. Israel, Rusia, China, Pakistán e India. Es decir, desde Naciones Unidas, el mismo secretario general José Guterres, yo sé que lo piensa, pero él como socialdemócrata no va a ir por esa línea, porque la socialdemocracia siempre ha estado aliada, ¿no es cierto?, en forma íntima al dominio hegemónico de la Alianza Transatlántica. La socialdemocracia es un arma política de la OTAN y la Alianza Transatlántica, siempre lo ha sido, con excepción de Willy Brandt, del tiempo de Willy Brandt y de Olof Palme. Los eximo de ese pecado, porque es un pecado, ¿no es cierto?, que una organización política de carácter internacional como la socialdemocracia, ¿no es cierto?, sea un brazo político del dominio hegemónico de la Alianza Transatlántica. Pero volviendo a Israel, volviendo a las cosas que se tienen que discutir, Irán tiene que tener no una estrategia doble, una real y una oculta, no. Irán abre las cartas. Tiene esa diplomacia inteligente, muy bien descrita por Francisco Javier, ¿no es cierto?, pero también tiene que tener un backup y una sustentación en su pueblo, en su gente, de la estrategia militar. Hablando de estrategia militar, por si faltaran problemas, Javier, no solo es Estados Unidos, ahora Alemania ya también quiere que se revise el acuerdo nuclear para ponerle freno a los misiles de Irán. ¿Por qué? Mi contertulio lo ha dicho bien, luego quiero precisar un punto, si me permites, de lo que ha dicho, pero mi contertulio ha precisado bien que la socialdemocracia alemana, y salvo las excepciones de quien él ha comentado, siempre ha sido pro-OTAN. En este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, es del SPD, del Partido Socialdemócrata, y por tanto un otanista, y por lo tanto sigue la senda de lo que se le dicta. En este caso, dijo en Der Spiegel que alcanzar un nuevo convenio nuclear más amplio para frenar el programa de misiles balísticos de Irán. Pero con este acuerdo del Parlamento se está dando pie además a eso, porque se está diciendo, ¿veis? Es que además no solo no cumple el tratado, sino que además pone en peligro a los países de la región, y los que son malos pasan por buenos. Estoy de acuerdo que todo gobierno tiene que tener derecho a su autodefensa, y los misiles balísticos, estoy con Zarif, que forman parte de la autodefensa y no negociables en un acuerdo que se ha incumplido por primera parte por una de las grandes partes, que era Estados Unidos, desde el 2018. Pero la realidad es que no es de razón dar justificaciones para que te pongan socialdemócratas como Heiko Maas un plus en lo que tendría que ser exigido, como decía Zarif, es decir, Francisco, perdón que te interrumpa, pero dijiste a Heiko Maas, canciller canciller que es el de Exteriores de Alemania, le dictan. Pero ¿quién le dicta cuando los mismos europeos se opusieron a Donald Trump a que abandonara el acuerdo nuclear? Entonces, a ver, ahí no entiendo. Claro, los propios europeos, con la diplomacia iraní del sector del gobierno iraní de Rouhani y Javad Zarif, habían logrado acercarse y que se opusiesen la propia Unión Europea en contra de la administración, porque yo hablo de administraciones, no de países, porque Irán es más que una administración, como Estados Unidos es más que una administración. Las administraciones son una cosa, las naciones son otras y los pueblos son otras. La realidad es que habían logrado esa unión, apoyo de todos los países de la Unión Europea, entre ellos fundamentalmente Francia, pero la realidad es que estos pasos lo único que hacen es alejar. Y cuando hablas de lo de la OTAN, la estrategia que busca la OTAN ahora es dividir la alianza entre Rusia y China, porque las declaraciones de hace horas del jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, que dijo que si bien China puede no compartir los valores de la OTAN, bla, 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 porque no es democrática, según ellos, bla, 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 señaló que Beijing había invertido mucho en nuevas capacidades militares, pero que no era un oponente. No considera a la OTAN a China un oponente, lo consideran a Rusia. Ya están intentando meter la técnica Kissinger de dividir a Rusia de China,
y por lo tanto lo que no tiene que hacer una potencia media, en este caso que tendría que lograr o buscar un paniranismo que desde los años 20 estaba funcionando frente a un panturquismo, es permitir pues las declaraciones de Erdogan hace unas horas en Azerbaiyán, con esa lectura de poema azerí persa. Se está metiendo, es decir, Turquía, que con los acuerdos de Astana parecía que era un socio con Irán, no es un socio. Y lo dije desde hace muchos meses atrás. Cuidado con Turquía, cuidado con Erdogan. Javier, te interrumpo porque ya se nos va a acabar el programa y quiero ir con Francisco, pero Javier, Francisco habló mucho de Israel, de cómo está moviendo ahí, tú también, pero justamente en esta semana, y te tengo que preguntar esto, una de las mentes más brillantes de Israel, más respetado en la academia, científico, bueno, o sea, generalísimo, dijo que los extraterrestres sí existen y que Donald Trump lo sabe y que hay un pacto y que por eso tienen la mejor tecnología. ¿Qué lees en esto, independientemente de si existen o no? Esto está dramático, a ver, porque no lo dijo cualquier persona. Volver a la teoría de la conspiración puede ser a través de, llamemos Illuminati, llamemos... pero es que la realidad es que este discurso de la ufología, ya no recuerdo ahora, lo tenía por aquí, ya desde los años 90, desde el año 89 para ser más exacto, ya se hablaba de estos contactos y de estos pactos entre extraterrestres y los Estados Unidos y también Israel. Pues curiosamente, si hay tanto pacto y viven en este mundo subterráneo, mítico, son todas posturas de irracionalismo para tapar las verdaderas causas de los desastres económicos y de los desastres materiales que producen administraciones inútiles como la de Trump, como la de Netanyahu y como la de tantos otros. Es decir, meter el irracionalismo en política siempre con la teoría del complot. Bien, también si me das tu réplica, querido Francisco, has de haber estado informado de este general altísimo de inteligencia que de pronto dice que sí existen los extraterrestres y que pues tiene ahí el pacto con Estados Unidos para la dominación del mundo. ¿Y por qué no lo hizo con Rusia? ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, a ver, eso y... ¿qué va a pasar con el acuerdo nuclear? Dame el peor escenario si Biden, porque no me lo dijiste hace rato, si Biden no quiere regresar primero, sino quiere que Irán regrese primero, e Irán ya ha dicho que no, porque le asiste el derecho internacional, y fue quien abandonó el acuerdo fue Estados Unidos y no Irán. A ver, por favor. Biden tiene que retomar la plataforma de acuerdos internacionales. Ese fue su discurso de campaña. Habló con forma explícita respecto al reforzar el multilateralismo, pero ahí hay una trampa. Una cosa es que Estados Unidos refuerce el multilateralismo, que vuelva a los tratados. Otra cosa es que Estados Unidos siga sosteniendo su rol hegemónico en los tratados y en el uso del multilateralismo, concretamente en Naciones Unidas, que sea una agencia del dominio hegemónico. Es decir, él va a tener esa presión, porque de alguna manera Trump instaló la agenda. Ahora, ojo, cuando Trump logra la presidencia, no dice llegué para liderar el mundo, nunca lo dijo. Dijo América best, o lo mejor, y América great again, América grande de nuevo. Biden entra con una prepotencia anormal, porque ni siquiera Nixon, ni Reagan, ni Bush dijeron eso. Hemos llegado para liderar. Ahí me parece que hay un problema o comunicacional, hay un problema de Biden, o es un problema estructural de la política exterior de Estados Unidos que se avecina. Y se avecina con el asesinato del científico iraní. Esto es una tríada: Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos. Nos vamos, Francisco. Obviamente, yo estoy absolutamente convencido, permítame terminar, Roberto, de que Estados Unidos, Biden muestra las cartas con el asesinato del científico iraní en Teherán. Digamos, ahí está un poco un ángulo, una forma, ¿no es cierto?, de la política exterior de Biden. Va a jugar a dos bandas. Una banda de soft power, diplomacia, y una banda, ¿no es cierto?, de dominio estratégico, dominio hegemónico. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco, a los dos. Me tengo que ir porque, bueno, me están cortando acá y ya saben, el tiempo se acaba. Se acaba una semana, pues, tensa y chistosa.
hasta cómica, diría mi abuelita. Parece cómica porque pues de pronto y de buenas a primeras, como ayer se lo dije, como hoy se lo dije, pues nos dijeron que existían los extraterrestres, sí, ya existen, así dijeron. Más aún que hay un consejo galáctico, una federación galáctica. Imagínese usted nada más la fiesta de disfraces que parecería una reunión así. Más aún que han hecho pacto y que Donald Trump lo sabe y que la sala de juntas está enterrada en el planeta Marte. Bueno, lo que no es cómico es que esto lo dijo una de las mentes más brillantes avanzadas en la ciencia, tecnología y en el ataque militar, ojo, respetando y respetado académico y máximo general de Israel. Y es tenso esto y quizá dramático porque lejos de que existan o no nuestros amigos extraterrestres, el misterio de por qué lo dijo en este momento, ese es el punto. Si es por promocionar un libro, bueno, pues nos vamos a reír un rato, pero si no, ¿qué se traen entre manos? Hay que pensarle. Nos vemos el lunes. Gracias.